Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Las ferias o parques de diversiones son lugares donde chicos y grandes se divierten por igual, pero no siempre ha sido así, pues existe un sinnúmero de hechos lamentables dentro de estos lugares. Juegos mecánicos que fallan y terminan en tragedia, y posterior a esto se presentan eventos sobrenaturales, como los relatos que estás por escuchar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro. Es un horrido placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien del otro lado de la pantalla. Esto es Inframundo. Sin más, comenzamos. La feria. Historia basada en un hecho real. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán para Inframundo. Allá por el año 2004, tuve el agrado de visitar a unos familiares de mi novia que viven en la ciudad de Celaya, Guanajuato. La ciudad es muy bonita, la gente es muy cálida y agradable, en especial los parientes de Lucila. Este era el nombre de mi novia. En esta oportunidad, la fecha coincidía justamente con las fiestas patronales de un pequeño rancho a las afueras de la ciudad. No viene al caso revelar el nombre, pero es un rancho en el cual tuve una experiencia imposible de olvidar. Tal como se los mencioné, este lugar es algo pequeño, pero para esa fecha se convierte en una ciudad, literalmente. No solo por los miles y miles de peregrinos que asisten al lugar para cumplir sus promesas, o simplemente para darles gracias por los favores recibidos, sino también por el impresionante abasto comercial que allí se crea. Miles de puestos comerciales se alzan a los costados de sus calles, y el camino de acceso al rancho es un verdadero acoplamiento de gente. Entre ellos, y en este caso, resaltaba una feria o parque de diversiones, como gusten llamarlo. Espléndida, colorida, colmada de atracciones y máquinas. Muchos niños aguardando su turno para subir a los juegos mecánicos. En verdad, todo eso era un verdadero espectáculo, y es justamente allí donde se desarrolla la historia. Mi nombre es José Juan, y lo que me sucedió aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Eran aproximadamente las 8:30 p.m. cuando llegamos al lugar. Ya estaba oscuro, no había muchos niños, pero aún así la feria estaba repleta de gente. Primeramente quisimos caminar un poco por los puestos de comida, y después de deliberar un poco, nos sentamos a comer en uno. Estábamos en eso, cuando de pronto, y en medio de la multitud que caminaba por el lugar, pasó un muchacho que me llamó mucho la atención. Este no superaba los 20 años, vestía de manera sencilla y usaba un solo zapato. Por las facciones en su rostro pude notar que presentaba signos de tener algún problema mental. Caminaba con dificultad. En una de sus manos llevaba una pequeña pelota de fútbol, la cual presionaba contra su pecho, como tratando así de sostenerla fijamente. Sus prendas estaban sucias, y por su aspecto llevaba días sin asearse. Lo que más me llamó la atención fue que iba sonriente mirando para todos lados, y al parecer disfrutaba de todo lo que observaba. Había alegría y emociones en su rostro, tal como si fuera un niño de 5 años que visitaba el sitio. Caminaba por el centro de todo, pero a nadie parecía importarle su presencia, pues ni siquiera se molestaban en mirarlo.
Yo lo contemplé desde mi lugar y lo seguí con mi mirada hasta que desapareció entre la multitud. Debo reconocer que me conmovió verlo, pues de seguro se trataba de un joven con retraso mental y al que parece vivía en la calle. Las personas con las que yo estaba, al igual que todos los demás, no le prestaron importancia, y por tal motivo decidí ignorar la situación. Horas más tarde, ya nos encontrábamos en la feria, cuando volví a verlo. En esta ocasión, él estaba de pie junto a uno de los juegos mecánicos, y desde allí aplaudía y sonreía eufórico al ver a los demás niños divertirse. Prácticamente era un niño más, y era feliz al ver a los demás sonreír. Eso me colmó de emoción. No lo pensé mucho, y minutos después de observarlo, le propuse a mi novia que le pagáramos un juego para que él pudiera disfrutar también. Pero cuando le mencioné sobre el muchacho a mi novia, aquel extraño joven ya no estaba. Pasé el resto del tiempo buscándolo en cada parte que caminábamos, pero no lo volví a encontrar. Incluso llegué a pensar que ya se había retirado de la feria. Cerca ya de la medianoche, cuando ya habíamos decidido retirarnos, vi al joven nuevamente caminando en dirección a un descampado. Era él, no me cabía la menor duda. La misma ropa, el mismo caminar, la pelota en sus manos. Rápidamente se lo señalé a mi novia, pero ella no alcanzó a verlo. Y todos esos minutos que me la pasé hablando sobre él se quedaron en un simple comentario. Me sentí un poco frustrado. En verdad quería darle a aquel joven la dicha de subirse a los juegos, pero lamentablemente no pudo ser. Y para ser más realista, nunca se podrá hacer. Pues, mientras salíamos del rancho para buscar nuestro auto, entramos a una tienda del lugar para comprar unas sodas. Quedé atónito cuando entré y vi la imagen de aquel muchacho impreso en un folleto, pegado sobre una pared local con el título «Ayúdenos a encontrarlo». Inmediatamente le señalé la imagen a mi novia, diciéndole que ese era el joven de quien yo le estaba hablando. Pero tanto sus familiares y a ella, el rostro se les palideció al escucharme decir eso. Uno me aseguró que era imposible, otro que de seguro me había confundido. Solo mi novia parecía creerme. Continuamos nuestro trayecto y a pesar de mi insistencia por dar aviso a la policía local, ellos no quisieron darle más plática al asunto. Una vez que salimos de aquel rancho, y luego de viajar minutos incómodos, ellos quisieron hablar al respecto. Para ser sincero, prefiero que nunca lo hubieran hecho. Aquel joven realmente estaba desaparecido. Era un muchacho de 18 años que vivía en ese lugar. Su familia era extremadamente pobre y por lo tanto él creció en la calle. De la nada dejaron de verlo y luego de buscarlo por varios días comenzaron a pegar esos folletos pidiendo por su pronta aparición. Pero el folleto que vi ya era bastante antiguo. Eso ya había ocurrido hace varios meses atrás y el joven finalmente fue encontrado. Pero lo hallaron sin vida en el fondo de un barranco. Al parecer se había caído y nadie lo escuchó pedir auxilio. Falleció allí en soledad. Jamás comprendí la razón por la cual yo fui testigo de eso, ni tampoco por qué el alma de aquel joven quiso que yo lo viera. De lo que sí estoy seguro es que nunca podré olvidar lo que sentí al verlo de esa manera, aplaudiendo, sonriendo, divirtiéndose y disfrutando en la feria local. Sin duda, la vida más allá de la muerte sí existe, y no siempre regresan para dar algún mensaje o por algún motivo pendiente. A veces simplemente regresan para poder disfrutar de lo que en vida nunca tuvieron la posibilidad de hacer en plenitud. Infraescucha y amigos, espero que este relato haya sido de su agrado. La fotografía
Historia basada en hechos reales, escrita por Jesús Guzmán para Inframundo. Mi nombre es Adrián, soy fotógrafo profesional y vivo en Quintana Roo, México. La experiencia que les contaré a continuación me sucedió el año pasado, en un estado vecino, y donde un parque de diversiones fue el escenario principal. La empresa donde trabajo se caracteriza por darnos la posibilidad de viajar a otros lados. Fue así que a mí me tocó visitar esa ciudad. No era la primera vez que la visitaba, pero sí era la primera vez que lo hacía por trabajo. Apenas llegamos al destino, nos hospedamos en un hotel. Éramos en total 3, y luego de instalarnos y relajarnos un poco, comenzamos a distribuirnos los destinos cada uno. La zona que a mí me tocó era quizá la más interesante, pues tenía shopping, plazas, iglesias y muchos lugares turísticos que en verdad eran fenomenales. Cerca del final de la tarde, cuando ya comenzaba a oscurecer y faltando una hora para regresar al hotel, me topé con un parque de diversiones. Este no era muy grande, pero estaba repleto de gente y quizás por intentar distraerme un poco, decidí entrar. Jóvenes, ancianos y niños reían, disfrutando de aquella feria. Las luces y la música acompañaban a la fiesta, y yo parecía perderme entre tanta diversión. Caminé por cada rincón del lugar, y cualquier imagen que me llamaba la atención se convertía en una fotografía, y en un lapso de 20 minutos ya llevaba unas 100 tomas. Cuando estaba a punto de llegar al final y dar la media vuelta para regresar, algo llamó poderosamente mi atención. En una zona casi oscura, donde se encontraban unos juegos en desuso, logré divisar unas siluetas que se movían y reían sin parar. Caminé unos metros hacia ese lugar y desde allí los pude divisar. Eran 2 niños que se divertían en un juego descompuesto. Un niño y una niña, ambos saltaban y corrían por el lugar. Primeramente me preocupé, pues estaban los 2 solos. No había ningún adulto cerca, y sin dudarlo me acerqué para saludarlos. Ellos se quedaron inmóviles al verme, como si mi presencia los hubiera sorprendido. Sin pronunciar palabras, me observaban tímidamente. Los volví a saludar y acercándome más, les pregunté qué es lo que hacían en ese lugar oscuro y solos. Mantuvieron el silencio hasta que, con una voz tenebrosa, la niña me respondió que solo estaban divirtiéndose y que no molestarían a nadie. Esas palabras me conmovieron, pues al parecer pensaron que yo los iba a regañar. Y luego de hacerles notar que no tenía esa intención, comenzamos a dialogar. Me dijeron que estaban solos porque no les gustaba estar en medio de tanta gente, y en ese sitio tenían los juegos solo para ellos. Asentí con una sonrisa y a la vez les dije que era muy peligroso para andar allí. Pero cuando les pregunté por sus padres, sus semblantes cambiaron. Fue el niño el que me preocupó más, pues vi un rostro de temor en su mirada. Inmediatamente pensé que se habían escapado de su casa o algo así, y quizás no querían que sus padres supieran que estaban allí. Los invité a que se unieran a la multitud, pero una vez más se negaron. Estaba en eso cuando de repente recordé que ya era hora de retirarme, pero no quise irme dejándolos solos allí. Pensé en dar aviso a los guardias de seguridad antes de irme, pero quería llevarme un buen recuerdo de ellos, y sin decirles lo que tenía planeado hacer, les pedí sacarles una foto. Ellos accedieron sonrientes, y abrazando a su hermanito, la niña me pidió que se la tomara. Así lo hice. Los dos posaron juntos para la fotografía, abrazados y sonrientes, delante de un oxidado juego.
Jamás olvidaré el momento en que me despedí de ellos. Me acerqué y tomé la cabeza del niño, tomé la mano de la niña y les agradecí por la fotografía. Fue así que me alejé de ese lugar, mientras escuchaba que ellos retomaban su juego. Apenas llegué a la mitad de la feria, vi a un guardia de seguridad y le expliqué lo ocurrido. Le dije sobre los niños. Vi claramente cuando el guardia se acercó hasta el lugar. Se paró frente a ese juego abandonado y permaneció allí. Según yo, estaba hablando con los niños. Días después, ya en la oficina de la empresa, expusimos nuestros trabajos. Luego de la jornada laboral, salimos con mis compañeros a tomar unas copas en un bar, y estando allí, recordé mi encuentro con los pequeños. Todo iba bien hasta que les mencioné el lugar donde se encontraba la feria. Uno de mis compañeros me pidió que describiera a los niños y me preguntó si aún conservaba la fotografía. Por suerte, yo tenía la cámara en esos momentos y sin dudarlo la busqué. Quedé desconcertado al ver que, en la foto que les había tomado, solo aparecía el juego, no había rastro de ninguno de ellos. Les dije que quizá la cámara falló, o que por algún otro motivo algo salió mal. Sin embargo, él me dijo que la razón era otra. Aquel parque de diversiones era muy conocido, pero no por su popularidad, sino por un hecho lamentable que había ocurrido años atrás. Esos juegos, precisamente en donde yo vi a los niños, se encontraban al desuso porque fueron los que formaron parte de un terrible accidente. Al parecer hubo una falla mecánica y varios de los niños que lo estaban usando lamentablemente fallecieron. La noticia se conoció rápidamente y por tal razón el parque se trasladó del lugar y cambió de nombre, pero muchos aseguran que no se mudaron solos. El alma de aquellos niños viaja junto a aquella feria. Estoy totalmente convencido que aquellos niños con los que hablé esa noche se trataban de las almas de dos pequeños. Ya no siento miedo, más bien compasión, pero no puedo evitar sentir un escalofrío tremendo al recordar aquella noche. El Carrusel. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Jesús Guzmán para Inframundo. La vida está llena de misterios. Algunos son vistos como algo de interés y otros, en cambio, solo existen en la muerte de unos pocos. Muchas veces son experiencias propias las que forman parte de estos hechos, y algunas trascienden más allá de una simple historia, hasta llegar a convertirse incluso en una leyenda popular de un pueblo. Precisamente, es el caso de la historia que les quiero compartir. No la viví yo, fue mi madre la protagonista, y yo les aseguro que es real. Pues en sus ojos brilla el miedo cada vez que nos la cuenta. Transcurría el año de 1983. El pueblo de donde proviene mi madre pertenece a un estado del sur del país. Por supuesto, era muy diferente como lo es ahora. Sin embargo, la historia nunca se olvidó. Aún permanece en la memoria de los habitantes del lugar. Y todos aseguran que prevalecerá por siempre. Una pequeña feria de diversiones llegó al pueblo. Era la primera vez que llegaba uno, algo único e inédito. Todos estaban felices, en especial los niños, muchos de los cuales nunca habían estado en uno. Mi madre era uno de ellos. Ella, junto a mis tíos y abuelos, fueron juntos a la gran inauguración, llevando días esperando el momento, y por supuesto, todo el pueblo estuvo presente. Ese primer día fue todo un éxito, algo mágico, incomparable e inolvidable.
todo era perfecto. Pero esa misma noche, algo extraño sucedería. Algo que dejaría perplejos a todos. Algo que marcaría el inicio de una semana de terror. Siendo ya las 2 de la madrugada, una leve música comenzó a escucharse en el pueblo. Algunos incluso se despertaron a causa de ella. Otros, en cambio, fueron despertados por los niños. Muchos se levantaron de sus camas y comenzaron a rastrear el sonido. No demoraron mucho al reconocer que este provenía de la feria. Minutos después lo recordaron. Era el carrusel, aquel que había alegrado a todos los niños del pueblo durante el día anterior. Algunos extrañados asomaron sus cabezas por las ventanas de sus casas y notaron que eran muchos los que estaban atentos al suceso. Se preguntaban si estarían teniendo algún problema eléctrico, o quizás estarían haciendo mantenimiento o algo que los obligara a encender esa música. Pero a pesar de la intriga, nadie se atrevía a dirigirse hasta allí. Cabe recalcar que la feria estaba solo a unos metros de distancia del ingreso del pueblo. Es decir, que muchos podían ver claramente sus instalaciones desde sus casas. Justamente, la casa de mis abuelos era una de ellas, y desde esa misma ventana podían ver a aquel carrusel girar mientras la música lo acompañaba al compás. De pronto varios hombres se acercaron al carrusel y en cuestión de segundos lograron apagarlo. Todos en el pueblo sonrieron, atribuyeron al episodio como una simple anécdota graciosa. Todos menos mi madre. Al día siguiente, y recordando lo sucedido durante la noche, ella les aseguró a mis abuelos que el carrusel no estaba solo. Ella jura haber visto a un niño arriba del juego en uno de sus pequeños corceles. Los abuelos la escucharon pensativos, sin embargo no le dieron mucha importancia, pues los empleados del parque seguramente tendrían niños y quizás fue uno de ellos los que mi madre vio. Los días pasaban y la gente continuaba yendo a la feria. En cada noche volvía a suceder extrañamente lo mismo. La misma música, la misma máquina, a la misma hora. Los empleados se levantaban para apagarlo. Se podría decir que esto fue considerado como algo normal, hasta que una noche en particular hizo temblar de terror a todo el pueblo. Era el 5.º día. Una terrible tormenta azotó a los pobladores y a la 1:40 se cortó la luz eléctrica dejando a oscuras todo el lugar. Es entonces cuando sucedió lo extraño, porque exactamente a las 2 de la mañana, como siempre, el carrusel se encendió y comenzó a girar acompañado de su música. En esos tiempos no contaban con bomba eléctrica y por lo tanto era imposible que eso estuviera funcionando. Todos asomaron sus cabezas por las ventanas e incluso algunos salieron hasta la calle sin importarles la lluvia. Desde allí fueron testigos de lo que mi madre ya les había narrado. El carrusel no daba vueltas solo, y ahora no había un niño, sino que eran varios los que se divertían en él. Un leve sonido más se comenzó a unir a la música gradualmente, hasta ser claramente escuchado por todos. Eran risas, carcajadas, voces, gritos de alegría de todos los niños, de esos niños de los que estaban usando el carrusel. Pero esto no termina ahí. Ahora viene lo más aterrador, y te aseguro que te provocará horror al imaginarlo. Poco a poco los niños fueron mutando hasta convertirse en otra cosa, y en cuestión de segundos ya no eran niños. Eran más bien bestias, como perros, eran animales de color negro. Muchos gritos de pavor se escucharon a lo largo de las calles, y desde esa noche el pueblo nunca más volvió a ser el mismo. Al día siguiente, los dueños de la feria habían desaparecido. No quedaba ni rastro de ella. Nadie sabe lo que realmente ocurrió aquella noche,
pero muchos aseguran que lo que vieron todos esa noche se trataba de nahuales, pues eran muy parecidos a perros muy grandes, y lo extraño es que la cara de estos parecían de hombres deformes. Los dueños de la feria no dijeron nada, tampoco nadie les preguntó, simplemente desaparecieron del pueblo para nunca más volver. ¿Qué tal, amigos? Espero su opinión en la caja de comentarios y espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y compartir, me ayudarían bastante. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.